Bienvenidos a la edición del lunes 23 de mayo de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. En la presente edición, amigos, como cada semana les tenemos mucha información, como la audiencia pública que desarrolló el Tribunal Constitucional en la ciudad de Arequipa, donde dejó al voto 127 causas. En el programa Tus Derechos se trató el tema libertad de expresión e información. Asimismo, noticias referentes a las sentencias y resoluciones que emitió esta semana el colegiado. A continuación les presentamos nuestros titulares. Tribunal Constitucional sesionó en Arequipa y dejó al voto 127 procesos constitucionales. Demanda de conflicto competencial interpuesto por la OMPE en contra del Jurado Nacional de Elecciones quedó al voto. Rechazan habeas corpus de Víctor Polay, Miguel Rincón y otros contra ley que elimina beneficios penitenciarios a condenados por terrorismo. La libertad de información y expresión fueron los temas abordados en el programa Tus Derechos. Pleno del Tribunal Constitucional votó 6 expedientes de procesos constitucionales. El ministro de Energía y Minas señaló que el reglamento del derecho a la consulta cumple con la sentencia del Tribunal Constitucional. La administración pública no puede imponer al personal prácticas y costumbres religiosas, por muy arraigadas que estén al sentimiento religioso. La ciudad de Arequipa fue nuevamente sede de las audiencias públicas descentralizadas realizadas por el Tribunal Constitucional el viernes 20 de mayo, donde dejó al voto 127 expedientes entre procesos de inconstitucionalidad, competencial, habeas corpus, entre otros. Las audiencias se realizaron en su sede institucional ubicada en la calle Misti 102 en Yanaguara desde las 8:30 de la mañana. El Pleno del órgano de justicia constitucional, presidido por el magistrado Carlos Mesía, tuvo a su cargo la vista de la causa de 7 acciones de inconstitucionalidad, 2 acciones de amparo, un proceso de habeas corpus y un proceso de conflicto competencial. La primera y segunda sala del Tribunal Constitucional sesionaron de manera simultánea, dejando al voto 116 expedientes de procesos constitucionales. Interpuesto por Juliana Alejandra Arce Torres contra la empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado de Arequipa, Sociedad Anónima. En principio, debo señalar que en mi calidad de abogada ingreso a laborar a la empresa Sedapar bajo la modalidad de prácticas profesionales. Y ese canal específico no ha sido dado, lo que significaría que la sentencia no está siendo ejecutada en sus propios términos, lo que significaría una violación de la tutela jurisdiccional efectiva. 10 días me llega a mí una carta que me dicen no ha aprobado su PDI, sacó 104 puntos y usted debió sacar 121. Siendo así, señor magistrado, es de que faltaba que llegara la comisión de infraestructura, solo llegó la comisión pedagógica. Entre las causas que dejó al voto el Pleno del Tribunal Constitucional figura el conflicto competencial interpuesto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales contra el Jurado Nacional de Elecciones. Expediente número 02, año 2011, conflicto competencial, interpuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, contra el Jurado Nacional de Elecciones. Ha solicitado el uso de la palabra por la parte mandante, el doctor Víctor García Toma, y el doctor Manuel Cabrera Espinosa. Asimismo, por la parte mandada, ha solicitado el uso de la palabra el doctor Domingo García Belaúnde y el doctor Ronald Arturo Zabaleta. En representación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el marco de una demanda de conflicto de competencias. En esta demanda, la OMPE plantea 2 pretensiones al amparo del artículo 182 de la Constitución y fundamentalmente en los artículos 37 y 38 de la Ley de Partidos Políticos. No procedería en modo alguno la interposición del presente conflicto de competencia. En relación a esta argumentación, yo quisiera, en primer lugar, hacer recuerdo de algunas normas que tienen un carácter especial, son normas especiales, que se han venido dando por parte del Parlamento Nacional porque es público y notorio que desde hace varios años subsiste un conflicto generado fundamentalmente por el mal diseño que la Constitución ha hecho del sistema electoral. Si bien la norma constitucional los llama entes autónomos e iguales, hay uno que es el que está en la cima, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Y él agrega esta frase, en todo caso, primus inter pares, o sea, el primero entre los iguales. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque esto no se trata de que el jurado esté usurpando funciones de otro, es al revés, al jurado le están usurpando funciones, no es la primera vez que pasa además. Pero antes de entrar al fondo, que voy a ser muy breve, porque como decía el famoso libro de Gracián,
si lo bueno es breve, doblemente bueno. Y la ley orgánica de elecciones y dice, en este punto lo hará la gerencia de la OMP. Perfecto, pues no hay ningún problema. Eso requiere una coordinación que no ha habido, lamentablemente. Y el origen está no solamente en la mala conformación, sino lamentablemente la pugna que siempre, desde la época de Tuesta Soldevilla, que es un académico muy distinguido, ha tenido la OMP por emanciparse a toda costa del jurado y de quitarle, de ser posible, todo. Y contra eso venimos nosotros. No somos nosotros los que usurpamos, somos nosotros las víctimas de una usurpación que es muy distinto, o una pretendida usurpación que esperamos que este tribunal la enmiende. Muchas gracias. El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de habeas corpus interpuesta por Víctor Polay, Miguel Rincón y otros contra la ley que elimina los beneficios penitenciarios para condenados por terrorismo. Así lo sentenció el colegiado en la demanda formulada por los internos Víctor Polay Campos, Miguel Rincón, María Lucero Cumpa y otros, quienes solicitaban que se declare inconstitucional e inaplicable la Ley 29.423 por considerarla discriminatoria y vulneratoria al principio de igualdad. Con relación a la procedencia del habeas corpus, el tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien el juez constitucional puede pronunciarse sobre la eventual violación o amenaza de violación a los derechos constitucionales conexos, tales como el derecho al debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales, al principio de igualdad, entre otros, también es posible siempre que exista conexión entre estos y el derecho a la libertad individual. En el presente caso, el tribunal advierte que no se evidencia la afectación a los derechos de la libertad personal de los demandantes, sino que la demanda está dirigida a cuestionar en abstracto los alcances de una ley. Informes, análisis y entrevistas sobre temas de interés para la ciudadanía. Un programa creado para defender tus derechos. Los sábados a las 11 de la mañana. Tus derechos por TV Perú. Mucho más que ver. El periodista Enrique Sileri Gibson fue el invitado en el programa Tus Derechos, donde se abordó el tema sobre libertad de expresión e información. Veamos las imágenes. Hay diferentes situaciones, por cierto, ¿no? Por ejemplo, un canal de televisión puede tener una cantidad de programas con diferente orientación. Cada programa puede virtualmente ser una entidad de por sí, con una personalidad de por sí, con una tendencia de por sí. Si se trata de periodismo o de noticias, ¿no? Pueden tener. Ahora, la noticia es ideal que la noticia no tenga un sesgo, pues no hay objetividad absoluta. Claro. Sabemos que no hay objetividad absoluta, pero hay que tratar de llegar a la verdad como uno la entiende y sobre todo comprender que el periodismo, ante todo, está transmitiendo noticias, ¿no es cierto? No solo opiniones, o mejor dicho, noticias primero, opiniones después, ¿no es cierto? Pero en esa relación tiene que haber, nuevamente en esa encuesta de Freedom House, una de las preguntas era en qué medida el publisher, como se dice en inglés, es decir, la empresa editora, se impone, ¿no es cierto?, sobre el criterio del director periodístico, ¿no? Entonces, en la medida que se impone por razones comerciales, muy a menudo por razones publicitarias, para satisfacer a los anunciadores, por ejemplo, en esa medida se reduce tremendamente la calidad de la libertad de información, calidad de libertad de prensa. Sin duda que la necesidad de poder resistir, ¿no es cierto?, a presiones publicitarias, por ejemplo, es importantísima. Y a veces es muy difícil, ¿eh? Sobre todo cuando digamos, en tiempos de vacas flacas, ¿no es cierto? Son presiones muy fuertes. Puede haber una presión muy fuerte, ¿no es cierto? Yo creo que esta presión se está dando ahora en alguna forma.
El Pleno del Tribunal Constitucional resolvió 6 expedientes de procesos constitucionales, entre ellos 2 acciones de inconstitucionalidad. El colegiado sesionó el martes desde las 9 de la mañana y resolvió 6 expedientes correspondientes a 2 acciones de inconstitucionalidad, 2 acciones de amparo, una demanda de conflicto competencial y un habeas corpus. Durante 3 horas de trabajo, los miembros del colegiado, integrados por el presidente Carlos Messía y los magistrados, votaron el proceso de inconstitucionalidad contenida en la demanda planteada contra la ordenanza municipal de la Municipalidad de La Molina, que regula el comercio ambulatorio en el caso de los puestos y revistas de periódicos. También se pronunciaron sobre el expediente entablado contra el decreto legislativo 1014, que impone topes a la potestad tributaria de los gobiernos locales. Lo mismo en el proceso de conflicto de competencia entre los distritos de San Martín y Comas por un problema de límites. Asimismo, votaron el caso Perubal, del caso Cerro Prieto y la resolución que resuelve el caso de Eva Lorena Bracamonte Pfeffer. El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, señaló que el reglamento del derecho a la consulta cumple con la sentencia del Tribunal Constitucional. El titular de Energía y Minas afirmó que la aprobación del reglamento que regule el derecho de consulta a los pueblos indígenas se ajusta a la sentencia emitida el año pasado por el Tribunal Constitucional. El órgano de justicia constitucional determinó que había que ajustar los reglamentos y hemos cumplido con ese mandato, señaló Sánchez Gamarra en una reunión con la prensa extranjera acreditada en Lima. El titular del Ministerio de Energía y Minas dijo que el procedimiento publicado deja claro que no hay ningún derecho de veto y que si el pueblo afectado por un proyecto no acude al proceso de consulta o finalmente no llega a un acuerdo con la empresa que quiere establecer una explotación en sus territorios, compete a la empresa decidir si sigue adelante. La administración pública no puede imponer a su personal la práctica de ritos y costumbres religiosas por muy arraigadas que éstas estén al sentimiento religioso. El Tribunal Constitucional considera que el hecho de que la religión católica se constituya como un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú no justifica de ninguna manera que desde la administración pública se imponga la práctica de costumbres y ritos religiosos, por más arraigados que estos resulten en el sentimiento mayoritario de la población. Utilizar el vínculo institucional para imponer actividades confesionales lesiona la libertad religiosa, no solo de quienes no comulgan con la fe católica, sino de aquellos que, pese a pertenecer a la religión católica, tampoco tienen por qué verse obligados a que el Estado les diga en qué momentos o circunstancias deben hacer suyas las prácticas de su propia religión. Así lo señaló el tribunal al declarar fundada la demanda de amparo número 5680-2009, interpuesta por Félix Wagner Arista Torres contra el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito de Amazonas, Osvaldo Bautista Carranza, ordenando al demandado abstenerse de obligar a los trabajadores del Ministerio Público a que mediante un rol anual asistan a las ceremonias de adoración del Niño Jesús Divina Familia. El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, anunció la realización de audiencias públicas sobre la aplicación del Código Procesal Penal. El máximo representante del Ministerio Público anunció que desarrollará audiencias públicas con la población de los lugares donde ya se están aplicando el nuevo Código Procesal Penal para conocer el resultado de esta reforma legal. Peláez Bardales indicó que es importante que en algunos distritos judiciales, donde el código se ha implementado desde hace más de 4 años, se tenga en cuenta la opinión de la ciudadanía. El próximo viernes 27 y sábado 28 de mayo se realizará el seminario taller Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal de los Servidores y Funcionarios Públicos, organizado por el Instituto Peruano de Gestión Municipal y Regional, IPGEM. El objetivo es que las personas que se integran a laborar en las diversas reparticiones del Estado, como los gobiernos locales, regionales, tengan un conocimiento cabal y concreto de cuáles son sus atribuciones, deberes y obligaciones en el ejercicio de la función pública. Bien amigos, hemos llegado al final de la presente edición de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos el próximo lunes.